Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo, porque con esta modalidad virtual, pues pueden vernos afortunadamente en cualquier horario. Somos Ediciones Delirio, mi nombre es Marcos Daniel Aguilar y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con dos autores mexicanos, ambos reconocidos con el Premio Nacional de Novela Breve 2020, Amado Nervo. Me refiero al ganador de este premio, a Luis Antonio Rincón, y al ganador de la mención honorífica de esta edición 2020, a César Gándara. Muchas gracias por acompañarnos en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ¿Cómo están? Bien, fantástico. Bien, bien. Contentos de estar acá. Contentos de conocernos, además, así sea virtualmente. Muchas gracias, Marcos. Un placer estar también por aquí. Justamente, ¿no? No nos había tocado coincidir, Luis Antonio. Un placer poder conversar un poquito ahorita en el pre. Y pues muy emocionados ya de ver que ya por fin se materializa, ¿no? El sueño. Por supuesto que sí. Y para comenzar esta plática, vamos a hablar sobre dos novelas. Una de ellas, La Nana Concepción, de Luis Antonio Rincón, y la otra novela es Escafandra, de César Gándara. Antes de darles la palabra, quisiera leer una breve síntesis curricular de cada uno de los autores que nos acompañan en esta ocasión. Quiero comenzar con Luis Antonio Rincón. Él nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, en Puebla, y tiene la maestría en Gestión Comunicacional por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca, en España. Es guionista televisivo, dramaturgo y ha participado con columnas de opinión y cuentos en diversas revistas y periódicos del país. Tiene publicados más de 20 libros, varios de ellos dirigidos al público infantil y juvenil, entre los cuales podré mencionar Cayún Mapache, La tragedia de Jason, Perseo TC, Ábrase Noches de Tormenta, Las raíces de la ceiba y Máscaras de palo. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo literario. Ejemplo de estos son el Premio Nacional Ignacio Manuel Altamirano por la novela Con la sombra prestada, el Premio Bellas Artes de obra de teatro para niñas, niños y jóvenes, Perla Schumacher, 2019, por Tras la pista de azul, y en el 2020 obtuvo el Premio Nacional de Novela Juvenil FENAL Norma con El sueño del cóndor, y por supuesto el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo por La Nana Concepción. Ahora quiero presentar a César Gándara. Él nació en Guaymas, Sonora, es narrador y guionista, estudió la carrera de Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y una maestría en Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Es autor de los libros La joroba de la bestia, Sombras del vacío, Rebelión de los fanáticos, Alguien tiene que perder y Es el viento. Escribe guiones para series de televisión, entre las que destacan Yankee, de Netflix, Un extraño enemigo, de Amazon, y José José, el príncipe de la canción, de Telemundo y Netflix. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, es mención honorífica del Premio Nacional de Novela Breve 2020, Amado Nervo, por Escafandra, la novela de la que hablaremos en esta ocasión, y ha sido seleccionado oficial para la segunda residencia de guionistas en Hermosillo, Sonora, en el año 2019. Asimismo, reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, fue becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León y del Instituto Sonorense de Cultura y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues bien, estimado César, Luis Antonio, bienvenidos. Vamos a comenzar rápidamente. Quisiera que le contaran al público en primera instancia la trama de cada una de sus novelas. La Nana Concepción, vamos a comenzar, Luis Antonio.
Miren, la Nana Concepción es la historia de una mujer, una septuagenaria afrodescendiente, que yo la planteo viviendo en la costa oaxaqueña, aunque nunca se define bien dentro de la historia, ¿no? Que es ese espacio geográfico, y quien se ve forzada a luchar contra una inundación, desafortunadamente ya tan frecuentes, tan comunes en varios lugares del país. Ella vive una inundación, se queda, piensa ella, a cuidar sus cosas, y bueno, pues no logra salir de esa casa y al contrario, queda con muchas angustias, entre ellas el cuidado de sus nietos. ¿Qué pasa con sus nietos? Que mandó un poco a la intemperie, ¿no? Buscando ayuda con el cura del pueblo. Y mientras está en ese proceso de ver cómo se destruye sus cosas, cómo tiene que luchar para salvar su vida, descubre también que una de sus vecinas, con quien tiene una deuda de muerte, también quedó ahí atrapada. Poco a poco, conforme va pasando algunas horas, ella descubre que esa vecina en realidad no es su contemporánea, sino la hija, una jovencita, y juntas enfrentan un reto enorme, que es un cocodrilo que empieza a rondarlas y que empieza a llevarlas a límites impensados, de alguna forma también que se va desarrollando en la novela. Esta chica termina en la casa de la Nana Concepción, y entonces no solo tienen que negociar el espacio, tienen que negociar los viejos rencores, tienen que negociar los distintos poderes que se reconocen una de la otra, al mismo tiempo que enfrentan a un cocodrilo de casi 2 metros, un cocodrilo de río, obstinado en llevarse a alguna de estas mujeres como presa. Durante la novela vamos viendo que esta mujer, dentro de su pobreza, dentro de sus limitaciones intelectuales, es una mujer fuerte, es una mujer que ha encarado la vida con decisión, con un fuerte carácter, es una mujer poderosa. De hecho, cuando yo empezaba a escribir la novela, reflexionaba eso precisamente. Pensaba originalmente, para ser honesto, en una novela para jóvenes. Yo en eso estaba pensando y yo buscaba un personaje fuerte, luminoso y al mismo tiempo con capacidades terrenales, y buscando eso me puse a explorar un poco en mi vida a quienes había conocido así. Y llego a la conclusión de que a quienes les podía reconocer esas características eran sobre todo mujeres de la tercera edad. Estaba entre ellas la abuela de mi esposa, la mamá de una amiga, mi propia abuela, mujeres bravías, mujeres fuertes que encaraban la vida con decisión, que veían al destino como un reto y que no se amilanaban ante él. Entonces, esta novela es un poco un reconocimiento a todas esas mujeres que estoy seguro que están en la vida de muchos de nosotros, de muchos de los que nos están encontrando, escuchando, y que es cuestión de voltear a ver un poco alrededor para descubrirlas. Entonces la Nana Concepción es eso, es un homenaje a muchas mujeres que encaran la vida, que encaran la muerte con una decisión y un temple fuera de serie. Por supuesto, Luis Antonio, justo esta novela, ganadora del premio de novela breve Amado Nervo, también contiene esas metáforas de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? El cielo y la tierra o el fuego contra el agua, y las vicisitudes que el ser humano a lo largo de la historia ha tenido que enfrentarse ante ese paisaje del que él mismo forma parte y que a la vez pues tiene que hacerle frente. ¿Qué piensas al respecto? Sí, no, desde que se construyó la estructura, iba yo concibiendo los personajes, yo me iba planteando una fuerte relación en el caso de la Nana Concepción con la tierra, por ejemplo. Y le quitamos un elemento fundamental ahí, cuando le ponemos agua en medio. Y aunque está dentro de una construcción, ya no está en contacto con la tierra. Ella acepta a la tierra como su madre y como su destino. E incluso desarrolla una técnica, ella es estibadora o fue estibadora toda su vida, para al contacto con la tierra tener una fuerza que le permita cargar con pesos. Ella llega a decir, es que yo entendí desde muy joven que mi vida iba a consistir en cargar cosas, en cargar el dolor, en cargar las penas. Y entonces eso es lo que va haciendo. Mientras que la Matilde,
que es la joven, que en un principio es una antagonista. Ella tiene una relación con el agua y al mismo tiempo las dos se conectan con el universo. Las dos, por ejemplo, en algún momento en la noche, Matilde ve las estrellas, el cielo estrellado, ve ese reflejo de las estrellas en la Nana Concepción y se pregunta si esa es la estrategia que usa el universo para volverse infinito, para que no termine el fondo. Y no solo es un infinito hacia el exterior, sino al interior de los sujetos, ¿no? Y de sujetos sobre todo luminosos, poderosos, como es la Nana Concepción. Sí fui buscando esos elementos que pudieran unirlas y donde incluso se diera como una transmisión de poderes, porque la Nana Concepción dominó una época en su pueblo. Y ese poder, esa fuerza que llegó a tener ella incluso sobre la comunidad, de alguna manera en la historia, bueno, se va heredando a la joven Matilde, ¿no? Una joven contrecha, con problemas físicos, pero que no se rinde tampoco, ¿no? Claro, Luis, y contrastas bien la parte, justamente esa como parte tradicional de muchos de los pueblos de México con una tragedia moderna que los mismos pueblos de México han sufrido estas penurias, ¿no? Lo hemos visto recientemente cuando hay un huracán o hay un desbordamiento de ríos, como hasta en ocasiones quedan sepultadas comunidades enteras. ¿En qué situaciones te inspiraste justamente para situar la historia de la Nana Concepción? Fíjense que esta situación de las inundaciones, yo soy de Chiapas, he vivido la mayor parte de mi vida allá, pues la he conocido desde muy pequeño. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay una ciudad ahora que se llama Cintalapa, que se vio precisamente inundada cuando yo era niño de 4 o 5 años. El pueblo donde nació mi padre, Julián Grajales, en Jiquipilas, también ha sufrido desastre de este tipo, ¿no? Y viendo un poco en la historia, bueno, San Cristóbal de las Casas tuvo una inundación hace muchísimos años, es decir, las inundaciones han estado presentes. Yo creo que ahora estamos más conscientes de ellos. Bueno, sí hay un cambio climático, innegable, pero además la mancha urbana, la mancha humana ha llegado a otros lares, a otros espacios que antes no estaban, donde no estábamos ubicados. Hemos invadido ríos y bueno, cada vez están más frecuentes. Las redes sociales ayudan a que nos enteremos de casos que antes ni de chiste podíamos escuchar. Y entonces sí, las inundaciones han sido un tema frecuente en mi vida. Por suerte no me ha tocado vivirla, pero sí me ha tocado acompañar amigos, amistades, a familia que las han vivido. Entonces sí, de alguna manera las conozco, sé de qué se tratan y de verdad espero no vivirla porque la fuerza de la naturaleza es enorme, es profunda, no hay quien la contenga, ¿no? Entonces sí, por eso está presente la cuestión de la inundación. Y el cocodrilo, curiosamente, antes de concebir la novela, yo estuve trabajando mucho con mi hijo con un poema de Efraín Bartolomé, que habla precisamente, el poeta chiapaneco, Efraín Bartolomé, que habla precisamente sobre los cocodrilos. Y entonces estuve trabajando mucho, después soñé con cocodrilos y de repente se volvió como una obsesión ahí la presencia de los cocodrilos y salta de esa obsesión a la novela. Algo que quiero compartir, que curioso, bueno, esta novela es quizá la que más he disfrutado en mi vida, hacerla. Normalmente yo me pongo límites para el trabajo, no sé, 5 o 6 horas al día, cierta cantidad de páginas. Me voy poniendo metas al día para trabajar. En este caso, mi límite era el disfrute. En cuanto yo dejaba de disfrutar el estarla escribiendo, el estarla imaginando, porque me hubiera cansado, porque había alguien perturbando, no sé, yo paraba sin cargo de conciencia y volvía, eso sí, al día siguiente al deleite de escribir y de escribir a la Nana Concepción. Por supuesto, Luis, y se nota, tiene también un tono poético, ¿no? Muy metafórico, que hace de la novela algo muy disfrutable. Y ahora vamos a pasar justamente de esta novela que habla sobre ese México profundo, rural, que existe en nuestro país. Pasemos a una historia urbana con la mención honorífica de este premio de novela breve Amado Nervo, la novela de César Gándara, Escafandra, donde si por un lado en la novela de Luis tenemos a un cocodrilo,
en el lado de César tenemos una historia sobre un bocho, un Volkswagen, ¿no? De nombre Escafandra. César, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poco sobre la historia de esa novela breve. Tu micrófono, César. Perdón. Gracias, Marcos. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer y una emoción ya ver que el libro por fin ya se materializó. Y muchas felicidades, Luis. Todavía no he tenido la oportunidad de leer la novela. Con esto que cuentas, la verdad es que dan muchas ganas de leerla. Suena muy entrañable y ya la leeremos con mucho gusto. Escafandra, efectivamente es la historia de un bocho, pero es la historia de un chico también, ¿no? Es la historia de Palomo. Es una novela que está circunscrita, así con nombre rimbombante, lo que dicen los alemanes, la Bildungsroman, ¿no? Que nosotros conocemos como la novela de iniciación, y que en las películas lo conocemos muy bien como el coming of age, ¿no? Es como un género que se ha cultivado mucho, como que son historias que nos gustan mucho a las personas, ¿no? Que son historias de jóvenes que van descubriendo la vida y que se van haciendo adultos, y hay un momento en el cual como que se dan cuenta que la vida no es lo que estaban imaginando que era, sino que es otra cosa. Y pues a veces esa otra cosa no es, pues no tiene nada que ver con lo que uno se está imaginando, ¿no? En ese sentido, de eso se trata Escafandra, es la historia de Palomo. Palomo es un muchacho que trabaja vendiendo fayuca en un tianguis, ¿no? En un puesto. Y en sus tiempos, en sus otros ratos, cuando tiene tiempo, le gusta mucho el box. Es muy aficionado al box, entrena en un gimnasio de box. Y pues según dice su entrenador, es muy bueno para el box. Tiene mucho futuro como boxeador, aunque él no se la cree mucho, ¿no? Él no se la cree mucho por una serie de circunstancias. Una de ellas es que vive solo. Su mamá, que es una mujer que se enamoró y se casó con un hombre cristiano, muy creyente, cuando ella pues tenía una vida ahí medio, pues digamos que para algunas conciencias un poquito disoluta. Era una mujer como que no se encontraba en la vida hasta que conoce a esta persona y se enamora de él y se casa. Y cuando se casa con él, pues quieren jalar a Palomo a ese mundo, y pues Palomo dice, no, espérame, yo ahí no. Entonces él se va de muy joven, se va a vivir solo y conoce una familia liderada por una mujer, por una matriarca también que se llama Amelia, doña Amelia, que es una madre de 3 hijos, ¿no? También una madre sola, ¿no? El marido ya no está, es viuda, y que ha sacado adelante a su familia a través del negocio de la fayuca, ¿no? Vendiendo, pues ya saben, ¿no? Cosas de importación sin pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y Palomo es muy amigo de su hijo, Natalio, son muy cuates. Los dos se conocen porque a los dos les gusta mucho el rock pesado, ¿no? Les gusta el thrash metal, les gusta el death metal, les gusta todo esto. Y ellos se conocen pues desde la escuela porque pues escuchan la misma música, y él empieza a ir a esa casa. Y hasta que un día la señora le preguntó, bueno, ¿y tú qué onda, no? No, pues yo aquí solito, Entonces la mujer lo acoge en su familia y le da trabajo en el puesto de fayuca, y pues resulta muy bueno para vender Palomo, ¿no? Es nato, ¿no? Trae esa onda así como se le dan los negocios, le gusta y empieza a crecer. Entonces llega un momento de la historia, que es cuando empieza la historia, que él ya está creciendo y él ya quiere empezar a hacer sus negocios. Y él ya tiene una familia, que es esta familia adoptiva, ¿no? La familia de Emilia, donde está su amigo, Natalio, donde está Telma, una chica guapísima, que no, su mamá no lo sabe, pero anda en secreto con Palomo, son novios, pero la mamá lo quiere mucho, 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 pero no lo quiere para yerno, ¿no? Entonces andan ahí medio escondidas, y hay una hermana menor también, y él está muy feliz porque siente que ya por fin ya tiene la familia que tanto ha deseado tener, ¿no? Y la cima de esta familia es este bocho que era del papá, ¿no? Y que cuando se murió es como la única herencia que les dejó, pero es un bocho que ya está todo viejo y destartalado, y entonces doña Amelia ya no puede, pues ya no puede con él, porque ya le da más problemas que otra cosa, y entonces ya se quiere deshacer del bocho. Entonces para Palomo es como muy importante que ese bocho se quede en la familia, y él quiere ser el dueño de ese bocho, y él quiere ser la cabeza de esa familia, y él quiere ser muchas cosas que representan ese bocho, ¿no? Entonces, pues él empieza a hacer
lo que tiene que hacer y ahí pues hay una serie de aventuras, ¿no? Para conseguir el dinero para poder comprar ese bocho. Y pues un poquito de eso trata la novela, ¿no? Consigue el bocho y pues les pasan un chorro de cosas en el bocho, ¿no? Pues ya saben, el primer amor en el bocho, cuando se te acaba la gasolina en el bocho, cuando van a comprar, cuando acompañan a sus amigos, porque sus amigos pues empiezan a meter ahí como cosas propias de la juventud, digamos que están con esta curiosidad de las drogas y todo, pues los acompañan a comprar sus cositas. Pasan como muchas cosas alrededor del bocho, ¿no? Y pues no sé qué tanto más deba de decir, Marcos, porque tampoco quiero spoiler demasiado la Quizá no, pero ahora que nos cuentas la trama para que justamente el público vaya a las librerías a comprar estas dos novelas, hasta ahí está bien, César. Lo que te quiero preguntar es justamente, se respira en la novela justamente ese ambiente sumamente urbano y sumamente barrial, ¿no? En el sentido de pues barrios como muchos en los que crecimos, ¿no? Barrios de clase trabajadora, pero me gustaría, y en un tiempo muy determinado, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poquito sobre eso, ¿no? Sobre el lugar justamente en donde tú piensas, en donde se desarrolla Escafandra, y sobre todo el tiempo en el que se desarrolla. Y sí, efectivamente, esta es una novela que está ubicada en Sonora, ¿no? En Hermosillo propiamente, en los años 90, justamente, que pues es una época que a mí me tocó vivir y que disfruté muchísimo, que es la época del rock en español, ¿no? Que justo fue cuando empezó a empezar a hacerse rock en español y empezó a haber un crecimiento total de esta cosa, pero al mismo tiempo empezó a haber un crecimiento también de otros géneros más undergrounds, como es el death metal o el thrash metal, que nunca se les ha dado visibilidad a esos grupos y que realmente fueron corrientes muy importantes, ¿no? Fueron corrientes muy importantes de música, que hubo movimientos fuertes, digo, movimientos fuertes dentro de minorías, obviamente, pero yo creo mucho en la democracia y creo que parte de la democracia y de la funcionalidad de ella es el reconocimiento de cada una de nuestras diferencias y cada una de estas minorías, ¿no? Entonces, de repente, no se le da voz a este tipo de personajes ni a este tipo de historias, entonces yo tenía ganas de hacer eso justamente, ¿no? Quería recrear un momento que para mí fue como muy importante porque creo que muchas de las libertades que tienen ahorita los jóvenes, en su manera de hablar, en su manera de vestirse, en su manera de decir lo que quieran y de verse como quieran, mucho de eso no es que se haya fraguado en los 90, porque yo creo que se empezó a fraguar desde por lo menos finales de los 60, ¿no? Con grupos como el Tri, etcétera, ¿no? Este nacimiento del rock, pero eran como muy pequeños y en los 90 fue como la primera pequeña y gran explosión en la cual se volvió incluso masivo y al rato todo el mundo quería ser, a finales de los 90 todo el mundo era súper cool ser rockero, ¿no? Y luego pues ya el tiempo decantó las cosas, el rock volvió a ser lo que era, ¿no? Una cuestión de nicho, pero ese gran momento que vivió fue en esa época, ¿no? El rock en español, digamos que el metal, pues siempre fue un poquito más underground, ¿no? Entonces, para mí era como muy importante contar eso y muy importante también contar cómo era la ciudad en aquel momento, ¿no? Cómo se vivía, porque, pues digo, pues desafortunadamente, para bien o para mal, pues el tema de las drogas creo que es, más que de las drogas, el del tráfico de ellas, es algo que a nuestro país le ha hecho muchísimo daño, ¿no? Entonces, justo en esta época todavía no se sentía que los ciudadanos estábamos ante una amenaza tan eminente como la sentimos ahora, ¿no? Ante un poder tan fuerte como sentimos ahora, ante una situación en la cual no sabemos, no podemos estar seguros de nuestra seguridad como en aquellos momentos sí lo podíamos estar. Entonces, se vivía una cosa muy diferente y creo que eso... no lo hice de una manera consciente, la verdad, ¿no? Yo estaba pensando en el momento, pero me lo han dicho que se nota mucho eso en la novela, ¿no? Por supuesto, César, es lo que te iba a decir, se nota mucho. Ahora que mencionas que son los años 90, no habíamos platicado sobre ello, perfectamente se ubica el tiempo, porque incluso la parte, por decirlo de alguna forma, aspiracional del propio protagonista no es la aspiración de los jóvenes del día de hoy, ¿no? No podría ser una historia ubicada en el siglo XXI, ¿no?
Entonces, eso lo hace muy interesante. Sin embargo, su aspiración es un bocho y ser un campeón de box. Cuéntame brevemente, cuéntanos sobre justamente la parte del boxeo, que justo en los 90s tuvo otro alce, otro último boom, ¿no? Antes de un declive, al menos por parte de los aficionados, ¿no? Sí, no sé, fíjate, Marcos, yo soy muy aficionado al box, me gusta mucho, trato de verlo todos los sábados, trato de no perdérmelo, y creo que sí sigue habiendo mucho público de box. Tan sigue habiendo que hay televisoras que lo programan cada semana, cada sábado, ¿no? Creo que eso habla de que, o sea, hay un interés económico porque se vea el box todavía, ¿no? Y creo que uno de los deportes que nunca nos ha fallado en toda la historia de México es el box, justamente, ¿no? Tenemos como muchos representantes de este deporte que han sido muy buenos, muy exitosos, y creo que es un deporte que también permite mucho el crecimiento de personas que no quieren, o sea, no es como el tenis, por ejemplo, que es muy elitista, ¿no? O sea, de entrada, si no tienes recursos económicos, es muy difícil que pueda ser exitoso dentro de deportes como ese, ¿no? Y por eso cuando vemos pelis, por ejemplo, como la de las hermanas, ay, se me fue el nombre de estas dos tenistas muy famosas. Las hermanas Williams, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? O sea, justo ves todo lo que tuvieron que pasar y dices, hijo de la torre, pues que sí está como dificilísimo. Y pues finalmente, pues acceder a un establo, ¿no? Acceder a un gimnasio de box, pues no es tan difícil, ¿no? O sea, cualquier persona de barrio puede acceder a eso y de hecho es como la única oportunidad de escaparte de las pandillas, de escaparte de las drogas, de escaparte, ¿no? Y de desfogar toda esa energía y esa violencia que a veces, digo, porque pues nos guste o no, es algo esencial de los seres humanos. Yo creo que el tema es cómo lo canalizas hacia algún lugar, ¿no? Y creo que pues, justo esa oportunidad como de poder hacer de tu vida algo más que estar en las pandillas o las drogas, el box es como una oportunidad buenísima para eso, ¿no? Para formar jóvenes. Por supuesto, César. Quiero mencionar en este momento los nombres justamente del jurado que tomaron justo la decisión de premiar a estas dos novelas. El jurado estuvo integrado por Enriqueta Nava Gómez, Federico Corral Vallejo y Guadalupe Ángeles. Ambas novelas editadas por la Universidad Autónoma de Nayarit, que es la universidad convocante a este premio de novela breve Amado Nervo, y por Ediciones de Lirio, ubicada en la Ciudad de México. A propósito de la novela breve, les quiero preguntar a ambos, ¿qué ha significado justamente este género? No sé si antes era más recurrente que los autores utilizaran justamente el género de la novela breve más que ahora, que tenemos volúmenes mucho más amplios al momento de narrar, pero me gustaría saber su punto de vista sobre la novela breve como género. Vamos a empezar por Luis. Adelante, Luis. Mira, yo creo que la novela breve se sigue cultivando, se sigue haciendo mucho. Simplemente que sí, de repente las editoriales han buscado novelas un poquito más extensas, ¿no? En mi caso, y yo creo que es el caso de muchos autores, lo que define la extensión de la novela es la propia historia. Yo no puedo agrandar o hacer más pequeña una historia buscando la cantidad de páginas que pudiera interesarle a una editorial determinada. Simplemente pienso mi historia, sí trabajo bajo una escaleta, bajo un esquema, defino entonces más o menos las extensiones que podrían tener, pero no me preocupo mucho, honestamente, por la extensión final. Simplemente porque haya cierto equilibrio entre capítulos, eso tal vez sí, pero que se cuente lo que se tiene que contar en la cantidad de páginas necesarias. Y en ese sentido, yo creo que, si bien, insisto, las editoriales buscan estas novelas con mucho mayor cantidad de páginas, mucha gente sigue cultivando la novela breve. Y aunque tal vez la encontremos con más frecuencia en las editoriales independientes, eso también puede ser. Y se está haciendo novela breve de altísima calidad.
que responde, insisto, yo creo que a las necesidades de los autores, a las posibilidades, a la necesidad de las historias. Entonces, yo no creo que se esté haciendo menos, simplemente se está editando menos, ¿no? O es menos visible. Por supuesto, Luis. César, ¿qué piensas al respecto? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Luis. Pues yo nada más agregaría, por ejemplo, en mi caso, yo me formé primero como cuentista, ¿no? Y justo dar ese salto del cuento a la novela fue complicadísimo porque pues yo quería hacer cuentotes, ¿no? Y pues me di cuenta que pues así no se escribe una novela, me llevó muchos años poder cambiar ese chip, ¿no? Y justo creo mucho también en la contaminación de lenguajes y de formas y de géneros, y creo que cada vez esas fronteras cada vez están como menos delimitadas, pero sí sigo creyendo que a muy rasgos generales un cuento persigue anécdotas mientras que una novela persigue destinos, ¿no? O sea, el cuento normalmente vamos sobre una situación y vamos a ver si se logra o no, ¿no? Aunque en las dos hay siempre un deseo de un personaje sobre llegar a satisfacerlo. Creo que en el cuento vamos más sobre el lenguaje y sobre esta anécdota, ya en la cuestión formal, mientras que en una novela es como el autor tiene como la oportunidad como de con una lámpara estar iluminando esas zonas oscuras de los personajes que muchas veces no conoces ni de las personas que más cercanas consideras a ti, y creo que eso es lo que hace tan atractivas a las novelas, ¿no? O sea, justo es como conocer, ¿no? O por lo menos en mi caso, las novelas que a mí me gustan, ¿no? La condición humana para mí es como algo muy importante, y en los cuentos también, pero de otra manera, ¿no? Y creo que justo la novela corta es ese equilibrio entre los dos. O sea, es la oportunidad de poder explorar personajes pero con el ritmo del cuento, porque yo también creo que también hay lectores para cada época, así como hay escritores para cada época, también hay lectores para cada época, y por lo menos en México, el tipo de lectores que somos lectores que estamos muy ocupados, que estamos acostumbrados a abrir un chorro de ventanas, estar trabajando al mismo tiempo, contestando llamadas y cosas. Entonces, estas novelas tan grandotas, así 800, 900 páginas, de repente uno, pues, o sea, incluso, o sea, la vida hace que sea difícil leerlas, sin importar el tema que sea, ¿no? Ya solamente por la extensión, por el espacio, por todo, y échatelas en un dispositivo, pues menos. Bueno, los jóvenes a lo mejor sus ojos todavía están para eso, pero pues yo ya no aguanto 800 páginas en un dispositivo, ¿no? Entonces, creo que eso le ha permitido justo que sea un género que empiece a... Es un género que siempre ha existido y que hay grandes muestras de él. A mí me fascina muchísimo y empezó, no recuerdo mucho, por ejemplo, Thomas Mann, La muerte... ando ahorita con la memoria terrible, este libro de Thomas Mann, bueno, olvidé el título, ¿no? El joven Torles también, por ejemplo, de Robert Musil, ¿no? Creo ejemplos más para acá, más cercano, Seda, por ejemplo, tenemos una novela corta bellísima. En México tenemos grandes ejemplos de eso, ¿no? Salón de Belleza, por ejemplo, de Mario Bellatín, o un libro que yo considero todavía novela corta es El libro vacío de Josefina Vicens, que es un libro que a mí me hubiera gustado escribir, ¿no? Entonces creo que hay muchos ejemplos de novela corta, creo que siempre ha existido, pero creo que ahorita es como una oportunidad por las propias características de nuestra sociedad de que crezca, ¿no? Es un género que está creciendo mucho, creo que por esas razones. A lo mejor, como bien dice Luis, todavía las editoriales no lo ven las comerciales todavía no la ven como algo interesante, pero creo que es un género que se está abriendo paso de una manera pues muy buena tanto para el escritor como para el lector, ¿no? Porque creo que a todos nos gusta este corset, ¿no? Claro, por supuesto, César, y viene bien, como bien lo dices, para estos tiempos en que todo lo hacemos a toda velocidad, ¿no? Y estamos en multitareas, ¿no? Multitask, como dirían algunos. Te referías, yo creo, a La muerte en Venecia, ¿verdad? César? Por supuesto. Para ir cerrando, veo curiosamente que ambos comparten una labor que es el guionismo
tanto para series como para televisión y teatro. Eso me llama mucho la atención. Y quiero preguntarles justamente cuánto de este trabajo, este oficio de ser guionista, pues está de manifiesto en cada una de sus novelas. Empezamos por Luis. Mira, yo he hecho sobre todo guionismo para programas infantiles y para cuentos y obras de teatro guiñol dirigido a comunidades indígenas. Entonces, lo que me ha servido o ha sido fundamental es apelar a la sencillez del lenguaje, sin por ello perder la profundidad de la intención que quieres contar o que quieres a veces transmitir. Y entonces ese ha sido un ejercicio constante. Pues tengo trabajando guiones, pues yo creo que ya unos 15 años, algo así. Pero lo que más me ha dejado, o lo que yo más reconozco es esto, la posibilidad de hacer diálogos muy concretos, sencillos, pero no que por ello no pierdan cierta profundidad. Y entonces eso a la hora de trasladarlo a la literatura me ha sido fundamental. De hecho, yo considero que algo que me funciona muy bien en la novela para adultos precisamente es todo el trabajo que he realizado, tanto como guionista como narrador, de literatura infantil y juvenil. La verdad es que sí, de repente cuando empezaba, escribía cosas para adultos, un poquito de repente barrocas, ¿no? Queriéndote ver culto y esas ondas. Y de repente descubres que no, que la sencillez, decía un mago, la caricia más suave es la que llega más profundo, ¿no? Entonces, por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, Luis Antonio. En tu caso, César. Tu micrófono. Más o menos parecido, yo me di cuenta muy pequeño que me gustaban mucho las historias, ¿no? Y la culpa de eso la tienen mis abuelas. Por eso quizás me conmovió tanto esto que estabas diciendo ahorita, Luis, sobre tu novela, y me dieron tantas ganas porque cuando estabas hablando de ellas, justo estaba pensando en mis abuelas, ¿no? En estas mujeres fuertes, guerreras, luchonas, ¿no? Y las dos eran unas excelentes contadoras de historias, pero ellas no lo sabían, ¿no? Pero eran buenísimas para contar, de una manera muy diferente. Mi abuela paterna se la pasaba contando historias de muertos, de aparecidos, de las famosas ánimas del purgatorio, ¿no? Porque ella veía las ánimas del purgatorio, se le aparecían en su casa, ¿no? Entonces recuerdo muchísimo, por ejemplo, una vez que estaba contándonos que se estaba bañando, cuando sintió como un escalofrío, ¿no? Volteó y por el espejo vio la figura de una muchacha muy joven y le dijo, muchacha, espérate, me estoy mareando, ahorita salgo, ¿no? Tomó una toalla, se tapó y cuando salió no había nadie. Y empieza a describirnos cómo era esta muchacha. Y una de mis tías, mi tía Lucía, al escuchar la descripción de la muchacha, dice, ay mamá, eso que me estás diciendo es igualita a fulanita de tal que estudió conmigo en la prepa, no sé qué. Y mi abuela, recuerdo que le dijo, háblale, porque esa muchacha está muerta, ¿no? A mí ¿no? Y mi otra abuela, mi abuela materna, mi abuela Marta, por su lado, también era muy buena para contar historias, pero de otro tipo, ¿no? Porque ella, por ejemplo, yo me acuerdo que salíamos, Sonora hace muchísimo calor, entonces salíamos a la banqueta, un poquito ahí a estar en la sombra. Me acuerdo que estábamos tomando una paleta, pasó el señor de las paletas, estábamos tomando una paleta de limón. Cuando pasó una vecina y la saludó, ¿no? Y, ¿cómo está, vecino? No sé qué, ¿cómo está? No sé qué. No. Se va, y cuando se va me dice, mira, esa señora ahí donde la ves, muy bonita, muy modosita, no sé qué, pero le pone los cuernos a su marido, porque cuando lo muda, y me empezaba contando unas historias. Y ahí yo me empecé a dar, bueno, ahí no me empecé a dar cuenta, ya después me di cuenta que desde muy chiquito para mí era droga, ¿no? O sea, me encantaba que me contaran historias de mis abuelas, ¿no? Y luego mi madre y así. Y creo que por eso terminé contando historias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la respuesta es, lo que me gusta es contar historias, no me importa el formato, ¿no? O más bien, creo que entre más formatos conozco, más me sirven para aplicarlos. O sea, todos mis conocimientos de narrativa me sirven para aplicarlos en el teatro. Todo lo que he aprendido en el teatro me sirve para aplicarlo en la narrativa y en el guión. Y todo lo que he aprendido en el guión me sirve para mis novelas y para mis obras de teatro, ¿no? Porque creo que tienen características
y sabidurías diferentes, ¿no? Porque son lenguajes diferentes. Todos cuentan historias y tienen un hilo en común, que yo llamo el drama, ¿no? Pero tiene su manera de contarlo diferente. Y uno de los grandes, ya siendo más específico con tu pregunta, uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido del guión es el ritmo, la manera en cómo va presentando una situación, presentando otra, ya más B es igual a C. Eso creo que genera un ritmo y una complicidad con el lector cuando eso lo pasas a la literatura, porque yo he puesto mucho en el lector inteligente, porque a mí me gusta como leer mucho y me gusta que me traten como, no como mencito, sino como una persona que es capaz de construir las historias y capaz de armar y capaz de entender lo que me está proponiendo el autor. Entonces a mí me gusta hacer lo mismo cuando escribo, ¿no? Entonces yo apuesto por eso y creo que ese aprendizaje que me ha dado el guión me ha servido mucho, sobre todo en el ritmo. Por supuesto, César, y bueno, en la recta final de esta muy interesante conversación, los lectores y lectoras ya se habrán dado cuenta que estamos ante dos apasionados, no solo del lenguaje, sino del arte de contar historias. Entonces, eso mismo y esa misma pasión por las historias las vamos a encontrar tanto en La Nana Concepción como en Escafandra. Quiero agradecerle mucho su presencia. Luis Antonio Rincón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a quienes nos escuchan. Un gustazo conocerlos ahora, a César, a Marco, así sea a través de este medio, y nos encontraremos ya en los textos, nos encontraremos a través de las letras, y espero en otras presentaciones. Verás que sí, querido Luis Antonio. César Gándara, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de poder hablar de estas cosas que nos apasionan. Por supuesto, y bueno, y muchas gracias a todas y a todos ustedes quienes nos acompañaron en esta presentación de los galardonados del Premio Nacional de Novela Breve 2020, Amado Nervo, la novela premiada, La Nana Concepción, de Luis Antonio Rincón, y la mención honorífica de este mismo premio, la novela Escafandra. A nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit y Ediciones del Lirio, agradecemos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por esta oportunidad para presentar estas dos historias. Muchas gracias.